Amigos de XFM, me da muchísimo gusto tener en este espacio a Mauricio Sulaimán. Qué gustazo tenerte. Gracias por venir, por estar acá. Me encantaría, es que hay tantas cosas, pero primero me encantaría empezar a platicar de ser hijo de una leyenda, de don José Sulaimán. Así es. Jesse, pues muchas gracias. Para mí un honor estar aquí. Y precisamente ser hijo de José Sulaimán es mi carta de presentación. Eh, Dios a los Sulaimán Saldívar nos dio la gran fortuna de ponernos en un hogar de gente trabajadora, honorable. Mis papás fueron lo máximo que puedo expresar. Y mi papá, llegue a donde llegue, aún 11 años después de que falleció, es increíble cómo la gente se expresa de él, cómo me hacen sentir tan bien y cómo pues me abren las puertas por ser hijo de José Sulaimán. Oye, una leyenda del boxeo sin realmente haber combatido arriba de un ring, sino todo lo que tuvo que combatir abajo para que lo del ring fuera un suceso. Sí, él de muy chico, él creció en una ciudad muy pequeña, Ciudad Valles, en San Luis Potosí y en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ya más grande. Pero la realidad es que el boxeo él aprendió desde las entrañas, desde lo más humilde, lo más básico, con boxeadores de pueblo. Y de ahí fue viendo la dificultad de un deporte salvaje, inhumano, verdaderamente abandonado, donde el boxeador era solamente una mercancía que se le usaba y luego se desechaba cuando ya no servía. Fue por eso que al ir aprendiendo todos los males de este deporte, cuando el destino lo lleva a ser presidente del organismo mundial, del Consejo Mundial de Boxeo, él dijo, le entro, pero si me dejan hacer todos los cambios que sean necesarios. Y metió orden, metió muchos estudios médicos, eh, metió la ciencia para entender qué pasa en el cuerpo, en el cerebro del boxeador, y de ahí vinieron todos los cambios de 15 a 12 rounds, el pesaje un día antes, los guantes, las cuerdas, y muchas cosas técnicas boxísticas que le dieron pues posicionarse dentro del mundo como una persona de cambio. ¿Cómo eran tus domingos? ¿Cómo eran tus reuniones familiares tú de chico? ¿Quién iba a casa? Pues mira, lo platicamos mis hermanos y yo. Somos 4 hombres, 2 mujeres. Y lo chistoso es que, así como es que tú veías a tu papá Sí, de sí, sí, bata y sí. así, nosotros llegábamos de la escuela un martes a encontrarnos en el comedor o en la sala a Mohamed Ali, a Don King, Leonard Chávez, Manos de Piedra Durán, Oscar de la Hoya, eh, o jovencitos que iban apenas empezando, o managers, promotores de todo el mundo. Ese era un día normal en la casa. Oye, ¿y cómo empieza tu relación con el box? Como yo era el consentido de mi papá, no sé si yo me le pegué a él o él me jaló, entonces me llevaba a conferencias de prensa, a pesajes, a peleas, a eventos, desde muy chiquito. Y me empezó a encantar hasta quería ser boxeador. Y luego ya empecé ¿Alguna a... vez boxeaste? Sí, bueno, todos los viernes con mis amigos del Ovalle Monday, Ok, salíamos de la escuela y a darle. órale. eh, Así de juego, ¿no? Ujú. Pero No, sí, bueno, finalmente con nos guantes. calentábamos. Y fíjate, esos guantes eran guantes que mi papá traía de peleas de Mohamed Ali, de Monzón, de Mantequilla Nápoles, que quién sabe dónde quedaron y ahorita serían unas joyas de la memorabilia. Claro, claro, claro. Pero ahí le dábamos y empecé a tomar notas o a acompañar a mi papá, a tomar llamadas, a atender gente, a quitarle un poquito de trabajo. Y sin darme cuenta me metí de lleno pues todo el mundo me conocía Por eh, estar cerca de tu por papá. estar cerca de mi papá. Entonces ya mientras más iba creciendo, pues tomaba
acciones un poco más serias, notas, cartas, le empecé a quitar así chamba para apoyarlo porque creció muchísimo el organismo. De ser un organismo con 23 países afiliados, el día de hoy son 176 países. Y mi papá siempre fue visionario, muy inquieto, no soportaba las injusticias, la discriminación, el abuso del poder, no se quedaba callado y siempre luchó por hacer reformas y cambios para el boxeador, para el bien del boxeador. Amigo de Nelson Mandela, porque se hizo una labor de 16 años en contra de la discriminación de Sudáfrica. Entonces le dan a mi papá un premio en la ONU, luego Mandela lo invita para que sea la convención en el 98, ahí cuando ya era presidente Mandela, Ronald Reagan, todos los presidentes de México, Rocky. Mi papá andaba, pero todo... ¿Y tú ya andabas cerca de él? Sí, En esa época. Lamentablemente no fui a Sudáfrica por la escuela y por la empresa. Ok. Yo al terminar el TEC de Monterrey, que estudié Administración de Empresas, me fui directito a la fábrica, a nuestro negocio. Ok. Y para quitarle a mi papá, igual darle oportunidad que saliera ya más tranquilo, porque él siempre fue el dueño de la fábrica, gerente general, y ya yo le quité un poquito ahí de las presiones. Oye, ¿y cuál es tu primer contacto ya como líder, ya como sin ser todavía el que ocupara el lugar de tu padre? ¿Cuál es tu primer contacto con un boxeador? Mi primer contacto así Así de sentado con él y platicar y... es que desde toda la vida, desde Mohamed Ali de chiquito, Wow. Chávez, gran amigo mío, Ricardo López era como mi Finito. hermano, el finito, Roberto Durán, Manos de piedra. sí, y las campeonas también, muy queridas las mujeres, porque mi papá luchó mucho por el dignificar a la mujer en el boxeo. Entonces les decía que ellas podían más de lo que el hombre, porque pues, la mujer, además de ser mamá, de ama de casa, también boxear, siempre con una dedicación y una pasión increíble. Oye, dime una cosa, cuando ya eres presidente del consejo, ¿cómo es tu primera noche ya con el puesto? Pues mira, Ya que llegaste a tu casa. sí la recuerdo perfectamente. Ay, lo logré, o cómo estuvo ese. Fue un momento muy raro, con sentimientos muy encontrados, porque mi papá tenía 3 semanas de haber fallecido. Cuando fallece mi papá, regresamos a México, él falleció en Los Ángeles, y para hacer todo el tema del funeral, de todos los servicios, tuvimos que retrasar 2 días, porque venía gente llegando de África, de Asia, de Europa, de todo el mundo. Donde estuvimos, tuvimos que rentar todo el Panteón Francés, todas las salas. Okay. Y era una cantidad de gente que no te puedes imaginar. Desde el ingeniero Slim, pegado a un boxeador humilde, ya veterano, o vino Don King y le gritaba, vámonos a comer. Chávez, muchos campeones, gente de todo tipo. Y entonces mi mamá estábamos así sentados y dice, mira nada más, porque habíamos platicado, yo le dije, bueno, aquí ya se acabó mi labor en el Consejo Mundial. Me dice, tú no puedes dejar así nada más, mira lo que fue el boxeo para tu papá. Claro. Y me dijo, quédate como secretario, yo era el secretario ejecutivo, o algún comité o algo que el presidente, a quien vayan a poner, pues tú ahí te pones a sus órdenes. Y se hace la reunión extraordinaria 3 semanas después y me eligen presidente, así directito. Entonces esa noche me fui a casa de mi hermano Héctor, nos invitó a la familia y algunos de los que vinieron de fuera a echar un vinito, como que a celebrar, pero no fue una celebración, fue simplemente
una reunión para tratar de entender lo que había pasado. Y al día de hoy todavía no entiendo. Oye, ¿y cómo es manejar el Consejo Mundial de Boxeo? Primero fue muy fácil porque mi papá me dejó todo abierto. Todo el mundo bajó la guardia. Quien lo criticaba, por ejemplo, en medios o promotores agresivos contra él, todo el mundo bajó la guardia y me recibieron increíblemente, con gran empatía, con gran apoyo. Y eso me ayudó mucho. Pero después ya, cuando empieza la normalidad, Sí, claro. es un puesto complicado en todos los sentidos. El boxeo normalmente es en sábado, entonces estoy en conexión. Si hay peleas, hoy hubo una pelea a las 5 de la mañana en Japón, pues ahí estábamos pendientes de esa hora. Entonces hay llamadas de Japón, de África, de Europa, de Estados Unidos, de todos lados, en todos los horarios. No respetan si es sábado, domingo, lunes, o vacaciones o Navidad. Y es algo normal porque hay boxeo todas las semanas de todo el año. Porque el boxeo está muy ligado a la cultura de barrio, al mexicano o al hombre de raíz, salido de ahí, de los barrios, de las colonias populares. ¿A quién has visto tú que ha sido testigo que le cambie la vida? O sea, que digas, no, hombre, este canijo sí entrenaba en La Guerrero, en Guadalajara, en Miravalle, o qué sé yo, y de pronto, ¡tras!, le cambió la vida. Pues mira, Me imagino que tienes muchos casos. sí hay. Lo que pasa es que es un fenómeno complicado. No nada más en el boxeo. No, en todo, el fútbol. En el todo. fútbol, en Todo, el todo. artista. Quien sale de casas humildes y de repente les llega mucho dinero, rápido y demasiado, con eso viene tentaciones, oportunidades para tomar un buen camino o un mal camino. Y yo lo escribo como que entran en una burbuja impenetrable. Solamente entran ahí los amigos para la parranda, las mujeres y los oportunistas, que les van a ofrecer negocios o que van y se divierten con él, se gastan toda la lana, las joyas, los coches, y de repente ese boxeador pierde y tal vez vuelve a ganar y pierde, pero llega un momento que ya se acabó la carrera boxística y despierta, se truena la burbuja, ya no hay dinero, ya no hay amigos, ya no hay nada. Y regresan a una situación muy penosa. Si algo requieren, es ayuda médica, desde para una apertura en una ceja, una fractura del pómulo, de la quijada, de una muñeca, de un hueso de la mano, qué sé yo. Sí, Es un deporte de riesgo. el boxeo no tenía exámenes médicos. Es lo que mi papá fue uno de los primeros pasos que dio, hacer una lista de exámenes obligatorios. Porque antes era ver la presión, los ojos, sí, parece que estás bien, órale, súbete a pelear. Y peleaban y no lo revisaban, vámonos a su casa. Ahora hay exámenes obligatorios anuales para resellar la licencia, exámenes antes de la pelea y después de la pelea. Okay. De sangre, de todo tipo de niveles. Tomografía, el MRI es obligatorio ya cada año. Electrocardiograma, el electroencefalograma y todo tipo de precauciones. Todo empezó, mi papá estaba, ya lo importante médico, fue a una clínica a bajar de peso. Y estaba en la banda ahí caminando y el de junto, también ahí estaba, platicando. ¿Tú qué haces? No, pues soy el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Ah, muy bien, qué padre. ¿Y tú? Soy el jefe de neurología de UCLA. Ah, hombre, platicaron. De la UCLA. Entonces, el Consejo Mundial de Boxeo fondió los inicios de un estudio importante del cerebro. Cuando se dieron los primeros resultados, de ahí tomamos información para cambiar reglas. Pero el gobierno de Estados Unidos, al ver los resultados, dio $50 millones para que siguieran. Y el día de hoy todos los protocolos de salas de emergencia, todos los protocolos de las Fuerzas Armadas son
salieron Ok. de esto del tema del estudio del cerebro. Oye, ¿sabes cuándo me asusté mucho? Cuando Márquez noqueó a Pacquiao. Pacquiao No, cómo me asusté la manera en cómo cayó y dije, no se no, hombre, no movía, se hombre. movía, la esposa llorando, caray, o sea, fue un momento Un de los knockout dramático. dramático en el Sí, box, ¿no? sí, de los. Y más por el nivel de pelea. Claro. Porque tú ves un knockout impresionante, impactante, pero cuando son dos campeones de ese nivel y noquear a Pacquiao de esa manera, sí fue algo impresionante. Sí, no. Oye, dime una cosa. A- amante de la música, Desde niño. ¿cuáles fueron tus primeros artistas, tus primeros grupos? El primero que me acuerdo es Pink Floyd, Oh, porque mis hermanos llegaron de Boston y trajeron los LPs, los discos. ujú. Y yo me acuerdo chiquitito, estaba en la sala, de haber tenido 5 o 6 años, y mi papá tenía un estudio con unas bocinotas, y empieza, y yo oía unos ruidos raros. Entonces yo me imaginaba como un calabozo y como que arrastraban cadenas, y resulta que era la canción de Money, Sí. y era caja registradora y todos esos sonidos. Y de ahí me encantó, luego AC/DC, Uf. para entrar a secundaria, y todo el rock que mis hermanos me metieron ahí, Journey, Styx, Men at Work, Led Zeppelin, Rolling Stones, The Who. Mis favoritos, Pink Floyd y AC/DC. Ok, oye, dime una cosa, estábamos hablando de Scorpions y te comentaba yo de Klaus Meine, que me encantaba, pues siempre fui muy fan, porque pues, es un personaje o sea, muy bajito de estatura, Sí. pero con una energía brutal y me parecía como muy interesante. Quizá algún otro que vi así fue Ronnie James Dio, por ejemplo, pero así de chiquito y taca, taca, taca. Entonces me dijiste que una vez lo contactaste. Cuéntanos esa historia. Sí, fíjate que el boxeo es increíble, ¿no? Te lleva a conocer todo tipo de personas. Un día estaba aquí un promotor alemán, estábamos comiendo, llega un amigo y me entrega mis boletos para Scorpions, y le digo al alemán, mira, voy a ver Scorpions. Ah, Scorpions. Hace una llamada y me pone en contacto con el manager, y ya el viernes que fue el concierto ya los conocí. Entonces mantuvimos contacto. Tuvimos nuestra convención anual ahora en diciembre en Hamburgo, Ok. 35 años después de que la Rusia desaparece, la Unión Soviética, y precisamente cuando ahorita otra vez hay una guerra terrible, una invasión de Rusia a Ucrania. Ok. Entonces tuve contacto con Roger Waters, el de Pink Floyd. Él tocó cuando se cayó el muro de Berlín. Sí. Él hizo a los 6 meses un concierto, tocó The Wall, todo el disco, y Scorpions abrió con la primera canción. Wind of Change, ¿debe haber sido o qué? No, ¿No? tocaron The Wall, Ah, ok. entonces tocaron ellos In the Flesh, Ah, ok. que es la primera canción de ese disco. Ah, ok. Entonces, Perdón. como Scorpions. Y ahí va la conexión con Wind of Change. Dice Roy Waters, oye, ojalá estuviera ahí, nos mandó un video. Manda un saludo a Klaus Meine, que fue el que abrió el concierto, bla, 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 bla. Y dice, muy lamentablemente, la pared que hace 35 años se derrumbó, se han seguido construyendo más paredes. Sí. Tenemos que trabajar por la paz, bla, bla, bla. Después habla Klitschko, un campeón ucraniano, acerca de la guerra, y ponemos un video donde Scorpions escribió Wind of Change para Rusia, de cómo sí se logró romper este esquema político y llegó los vientos del cambio por la paz. Pero como Rusia invadió Ucrania, le cambiaron la letra a favor de Ucrania, Ok. y la acaban de publicar hace un año. Entonces, entregamos un cinturón de la paz a Scorpions por haber hecho ese statement de ir y cambiar un tema ruso a Ucrania en favor de Ucrania. Y sube Klaus Meine a recibir el cinturón. Hace un discurso muy breve y se me ocurre decirle, oye, a ver, una chifladita.
Y empezó. Uy, uy, uy. Y siguió y le cantó y todo el mundo se volvió loco. No, qué cosa. Increíble. Son momentos que sí hacen un momento de... Porque está todo el mundo reunido, gente de todos los países, una convención anual, y sí hace un momento que ¿A da quién más escalofrío. conoces así que pueda resultar así? No, ¿a poco lo conoces? Mira, al Papa Francisco Claro, tenemos estuviste, ¿no? una gran oportunidad de estar cerca de él muchas veces. Conozco a Donald Trump, estuvimos ahí en la... ¿Jugaste golf con él? No, Ahí en Mar a Lago. no, porque hace trampa. Oh, seguro, ¿no? Seguro mueve sí, La bola la patea. Sí. No, estuvimos en la oficina oval, se consiguió un perdón presidencial a Jack Johnson, Ok. con Stallone, con Rocky. Ujú. Hemos estado varias veces también con él. Conozco a Scorpions, a Roy Waters, al cantante de Motley Crue, Ah, Vince Neil. Vince Neil, ¿no? sí. Al cantante de Journey, Ah, Steve Perry, ¿no? no, al filipino. Ah, no. Quisiera conocer a Steve Perry. Steve Perry, ok. Una Ok. voz increíble, pero el filipino ese, No. muchos atletas de todo tipo. David Summers. El de los hombres G. Summers, dice. Sí, Summers. Yo le digo Summers, ¿quién es ese? No? David Summers. Oye, cuéntame. Tipazo, ¿eh? Para ti, ¿quién ha sido ojo, es una pregunta muy comprometedora para alguien como tú, pero que nos mencionaras 4 o 5 boxeadores de la historia que creas tú que han marcado a este deporte. Mohamed Ali, el más grande de todos por lo que hizo arriba del ring y más Sí. afuera del ring. Julio César Chávez, El gran campeón mexicano. el gran campeón mexicano. Sugar Ray Leonard, Sí. Sugar Ray Robinson y Roberto Durán. El manos de piedra. No, hombre, peleadorazo. Sí, Mike Tyson también, No, no se claro. puede dejar fuera. ¿Qué opinas del Canelo? Peleadorazo, víctima de un terrible de siempre, de pocos, por los celos que hay o por los intereses que hay. Cuando Canelo surge, Televisa es quien lo traía y Azteca traía a Chávez Jr. Entonces ahí empezó una guerra de todo tipo. Sí. Y no se pudo desmarcar de eso. Canelo es un verdadero ídolo. En Estados Unidos es un dios. En México es un ídolo. Pero tiene 2, 3 tipos ahí que no dejan de molestar siempre. Claro. Entonces la gente trae en la mente siempre de que no es querido y que no es ídolo, pero la realidad es que es un gran peleador. Ha vencido a 19 campeones mundiales. Ya lleva 12 años como campeón mundial. En 4 divisiones es de lo mejor que ha habido. Oye, yo he pensado cuántos golpes recibirá un boxeador en un combate. Deben ser Más los del entrenamiento. más los del entrenamiento, ¿no? Para un combate. Para un combate. Miles, Sí. yo creo. Entre Pero- el sparring que se echan y y luego ya Si te cuidas y eres consciente y profesional, no tiene efecto. Si acabas de entrenar y vas y te echas es peligrosísimo. Si después de una pelea te pasas 3, 4 semanas de pachanga, es muy peligroso. Qué placer me da conocerte. Sabía que al que veía en la tele era un profesional que estaba normando un instituto, pero no sabía la persona, el humano que hay detrás. Felicidades por el legado, por cómo lo has llevado y por tu trayectoria. Muchas gracias. Muchísimas felicidades y muchas gracias. Por Para estar mí un aquí. honor, qué bárbaro, es pues uno de los días especiales de mi No, vida, estar muchísimas aquí gracias. contigo, Jesse. No, de verdad, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Gracias, la Iván ahí. Sí, señores. Muchas gracias. Muchas gracias.